del tema de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos mañana empieza la cumbre esta de la CEPAC. Entonces, pues bienvenidas, Leti, Ingrid, a los pasos de la semana. Hoy me toca estar aquí de bateador emergente desde la UNAM. No, padrísimo, Este, padrísimo, padrísimo. Y un gusto enorme también, bueno, por eso que decías que equipazo, ¿no? De hecho, somos equipo. Entonces, ahora vernos aquí ya es cuando te confirma que ya urgía esa otra reunión. Entonces, bueno, Ya urge también para que además compartan con la audiencia de pie de página todo lo que puedan estar analizando esta realidad. Y pues yo empezaría, pues, si no, Ale, si no te importa, para sacar, a que haga yo el primer saque, la primera pregunta, en lo que esperamos que se conecte Fede. Eh, un poco cómo están viendo la situación en Estados Unidos. Leti, tú que te la sabes de memoria, cuéntanos cómo estás viendo, fue la Convención Nacional Demócrata, o no sé si es nacional ahí, pero es la Convención Demócrata, ¿no? Eh, vimos todo un show, como nada más les faltaba que estuviera ahí como Taylor Swift con el Super Bowl o no sé qué, un blanqueadero tremendo del tema del genocidio y al final, pues lo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? La aprobación de la fórmula esta que ya estaba más que dicha. Entonces, pues tú que te lo sabes de memoria, igual arráncate un poquito, explícanos un sale. poco esto. Mira, voy a hacer como un resumen así bien, bien comprimido de lo que ha pasado, porque acuérdense que hace un mes, o incluso casi que menos, estábamos con que, bueno, pues ya va a ganar Trump, ¿no? Ya vámonos a nuestra, bueno, no, ahora sí que nada más que no nos voltee a ver. Lo interesante, y en eso hay que hablar, es la parte positiva de este país que se llama Estados Unidos, esta capacidad de reinventarse, de repente darle la vuelta, pues finalmente Biden aceptó que no era su tiempo histórico, vetó a saber cómo le hicieron ahí la manita de puerco, pero lo interesante es que, bueno, entró Kamala Harris al quite y, bueno, como la espuma subiendo, 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 ha energetizado de una manera muy importante al electorado estadounidense, sobre todo dos grupos, los jóvenes que son importantes, la población afrodescendiente, pero ojo, aquí hay un detalle, sobre todo y de todos los colores y de todas las clases sociales a las mujeres, con una clave que yo creo que es importante destacar. Lo que ella marca es este asunto del derecho a la libertad sobre el propio cuerpo a partir de la reglamentación que además fue muy debatida con no permitir la interrupción del embarazo a decisión de la persona y mandar este asunto a un debate que es el debate hoy más profundo en Estados Unidos. Es como que el tema que corta. ¿Pero por qué? No solo si te quedas en el rollo de que si el aborto, que si el número de hijos, pues sería demasiado superficial. En realidad es que este tema toca la cuestión de los derechos individuales, algo tan sagrado en la sociedad estadounidense en general, digamos, ¿no? En la vida contemporánea, pero el hecho mismo de que desde la política, desde las leyes, se prohíba algo que se considera decisión individual y que ya pasaron por esa discusión que en su momento pudo haber habido más moralina, o sea, traerla a este escenario ya no acredita. Incluso habían superado la discusión sobre si era una cuestión de salud pública, específicamente el tema del aborto, pero se amplía y por eso el apoyo de las mujeres en todas las encuestas que lo veas respecto a el derecho, ahora sí que no me venga usted a decir qué voy a hacer yo y cómo voy a tomar decisiones sobre mí misma. Ahí está la clave donde ha logrado jalar Kamala Harris al electorado que la va apoyando. Entonces, ese por un lado. Ahora, la otra es que va subiendo como espuma, está esta convención demócrata que tú bien mencionabas, trataron digamos, evitar lo más posible, aunque hubo manifestaciones respecto a la intervención, sobre todo la de Gaza, pero olvídate de todas las que hay acumuladas de parte de Estados Unidos y ahorita le quieren acumular otra, que somos nosotros, o sea, digamos, la dejo para después, pero esta forma de abrir frentes por todos lados es impresionante de los estadounidenses, este ánimo intervencionista, pero se presentó bien, digo, todo es esta cosa tal cual, es un show impresionante. La primera hija, la primera hermana, bueno, ya les faltaba el primer perro, porque habló todo mundo en este tono muy, muy a la gringa de, bueno, nosotros con una clave que es también central, que éramos tan excluidos o tan pobres y llegamos
Somos la representación del éxito capitalista, ¿no? De este modelo estadounidense donde cualquiera eventualmente puede ser ese elegido, pues ella podría llegar a ser presidenta, y no solamente, que sería lo contrario, estos multimillonarios tipo Trump. Entonces, va avanzando el asunto, cierra ella su discurso, bien como tú dices, evita como puede, con rechiflas, con apoyos, un apoyo irrestricto, dice ella, al Estado de Israel, lo trata de matizar con el asunto de, pero también Gaza y no podemos seguir viendo esta acumulación de atrocidades que se están haciendo, pero como un palano muy conciliador, ¿no? De tratar de ponerse ahí, porque, y esto lo creo que lo tenemos que entender, porque si no nos enfrascamos en el asunto, le está hablando a su electorado, o sea, no nos está hablando a nosotros, no nos está hablando a los militantes del mundo, le está hablando a su electorado al que quiere ganar y va a perder en el camino, obviamente, algunos más fuertes, más duros, pero va a lograr jalar hacia el centro a aquellos que dicen, bueno, mira, ya ves, ya está Blinken allá tratando de ver si por unos meses por lo menos paran el asunto y ya después hablamos, ¿no? Ya sea de pasada la elección. Entonces hay que entenderlo también por ahí. Y puesto ahí, pues ya nada más lo cierro con esto. El hecho de que ya es formalmente la representante del Partido Demócrata sí le va a permitir, y ya lo ha hecho, pero digo, pararse con toda otra posición y sobre todo, en un momento dado, pues también empezar a hacer manita de puerco ella a aquellos que estén, yo hablando así, ¿verdad? Es que es viernes, pero bueno, más díscolos, a sumarse a su parte, a su candidatura, a su apoyo, ya puede empezar a presionar también por ese lado como la representante del partido. Entonces, ahí la dejo. Muchas gracias, Leti. Aquí Alejandro Ruiz estaba ahorita resolviendo unas cosas técnicas y por eso como que estaba distraído cuando entraron todos. Federico Bonazo también ya está por acá conectado. Ahorita los saludamos. Pero siguiendo justamente con esta línea que ya trazaba Leti, Ingrid, me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, hace un año, antes de que todo este contexto de la elección presidencial, pero que ya se perfilaba justamente hacia este 2024, pero el año pasado, pues Donald Trump fue la superestrella de esta conferencia política de acción conservadora que se celebró, ¿no? Aquí en México, a iniciativa de este conservador ultraderechoso, Eduardo Verástegui, y que hoy pues tenemos esta segunda edición que va a ser este sábado, este fin de semana, donde pues no se ha anunciado como tal que Trump vaya a dar un mensaje, pero está en este contexto, está también la afortunada cancelada participación de Javier Milei, pero pues bueno, ¿no? O sea, está este espacio en este contexto electoral de los Estados Unidos, donde si bien le están hablando no a la militancia del mundo, como comenta Leticia Calderón, pues sí le están hablando justamente a un sector muy duro que pues a lo mejor no vota, pero sí da millones para campañas, para publicidad. Vemos esta relación Musk-Trump como medio ahí perversa. ¿Qué opinar al respecto y qué podríamos esperar de esta conferencia política de acción conservadora, CPAC en inglés, que pues este sábado pues ya la vamos a tener aquí en nuestras tierras otra vez? El famoso CPAC. Bueno, bienvenido Fede, qué buen equipo que tenemos aquí el día de hoy. amo este equipo. Y qué buena exposición la de Leti, porque efectivamente es lo que estamos viendo en la vereda contraria, ¿no? El neoliberalismo progresista con todas las de la ley, la libertad individual, la lucha identitaria, total y absolutamente anclada al capitalismo, que es la versión Kamala. Y por el otro lado tenemos las derechas alternativas, como se les llama, o las alt-right, que son estas derechas bastante conservadoras, no necesariamente fascistas, algunas tienen componentes, otras no tanto, sí muy capitalistas, pero rebeldes, ¿no? Esa es como la lógica. Stefanoni tiene un buen libro. Yo no siempre recomiendo Stefanoni, sobre todo no para Venezuela, pero sí para los fascismos. Venezuela no. Pero para el tema del fascismo yo creo que sí aplica, y él habla de que por qué la derecha se volvió rebelde, ¿no? Y tiene todo este discurso contestatario, anti-establishment, donde el establishment sería Kamala, ¿no? Con todo lo que ella representa. La CPAC efectivamente es un foro, se llama Conferencia de Acción Política Conservadora, ¿no? Que se funda en el año 64, ya tiene su tiempo, ya tiene 50 años, y su objetivo originario era discutir acerca de algunos valores conservadores. Sin embargo, siempre fue, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, simplemente un trampolín político para ciertas candidaturas. El año 74, o sea, 10 años después de su fundación, fue el trampolín para la candidatura
de Ronald Reagan, el 74. Y así hasta el día de hoy, 50 años después, es el trampolín político para la candidatura de Donald Trump. Y así ha funcionado hasta CIPAC. Y como toda lógica conservadora de la alt-right, la idea es instalarse en distintos países, no solamente situarse en Estados Unidos, pese a que la agenda es estadounidense. Está pensada desde Estados Unidos y todos los demás países somos territorios a expoliar, ¿no? Ese es como nuestro lugar ahí en relación a Estados Unidos, según la CIPAC. Y en el caso de México, y en el caso de Brasil, hay dos sedes que digamos, que se pusieron, ¿no? En estos lugares, tratando de instalarse con toda su ideología y hacer estas famosas conferencias, que al final, si bien el origen, ¿no?, de la CEPAC era que fuera un espacio de debate y de reflexión, hoy en día no es un espacio de debate y reflexión, simplemente es una especie de competencia de elogios entre señoros, porque son puros hombres, además, los que participan en estas reuniones, y ahí podemos hablar de por qué el votante de derecha es mayoritariamente hombre, heterosexual, blanco, etcétera, o sea, tiene todo un perfil. Y en el fondo es una competencia de elogios a ciertas personas, ¿no?, que son los representantes de esta agenda más ultra, donde estaría, por supuesto, Donald Trump como el gran ícono hoy en día, pero también está Steve Bannon, también está Bukele, está Javier Milei, Santiago Abascal, que es el fundador de Vox, ¿no? Es decir, son unos sujetos que andan de país en país tratando de instalar esta agenda. En el caso de Javier Milei, que no viene, pero que representa muy bien, sí estuvo en febrero en la CEPAC que se hizo en Washington, o sea, sí van participando en estos eventos. Y al final simplemente es una cuestión de un programa totalmente político. Acá en México lo organiza el movimiento Viva México, que es el movimiento del actor Eduardo Verástegui, que él quería ser como el representante de las alt-right. No le funcionó porque el perfil es muy malo, podrían buscar a alguien más que tuviera un poquito más de encanto o algo, porque este señor con la metralleta en realidad no motiva a nadie. Pero tiene, además, está confabulada esta organización con otras organizaciones mexicanas, ¿no? Y les voy a leer los nombres, porque los nombres lo dicen todo, no se necesita mayor explicación, pero se llama, mire, Abogados Cristianos. O sea, está todo mal ahí, abogados mal, cristianos, ya, está todo mal. Abogados Cristianos. Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, Frente Nacional Anti-AMLO, Frente Nacional por la Familia, el Frente Nacionalista de México, México Republicano, qué horror, Patria Unida por un México Valiente, Pro-Life Army, es en inglés para que sea bien colonial el asunto, Red Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia. Estos son los grupos que organizan la CEPAC en México, es decir, son pequeñas organizaciones de este corte mucho más conservador, capitalista conservador, paleolibertario, o sea, que es esa mezcla perfecta entre me encanta el capitalismo, pero no me gusta la libertad del capitalismo, entonces solo me gusta la libertad económica, pero no me gusta ninguna otra libertad, que es una cosa muy extraña, pero que es lo que ellos traen de ideología, ¿no? Y claro, en el fondo, la idea de esta CEPAC es que tenga este carácter binacional, o sea, que sea estadounidense-mexicano, y ahí es donde viene todo el problema de la injerencia, porque efectivamente son corrientes políticas de la derecha mundial, pero instaladas en Estados Unidos, que intentan meterse en los países de Latinoamérica, pero con un ánimo de injerencia, no con un ánimo, digamos, de sociedad mutua, sino que es cómo yo controlo, cómo yo me meto en estos países, ¿no? Y los trato de controlar desde Estados Unidos. Entonces, efectivamente, es simplemente un preludio más de todas las intromisiones conservadoras de Estados Unidos en México, que la hemos visto ayer con nuestro flamante embajador estadounidense y su salida de madre más horrible del mundo, pero la vemos también con la CEPAC y la vemos en un montón de cosas donde Estados Unidos permanentemente intenta entrar y a partir de la injerencia. Así que más o menos eso, Ale, así como no vayan a la CEPAC. No además que es carísimo, hay que pagar y además tienen como una experiencia VIP. O sea, si usted paga más, como que puede tocar a Milei, o sea, no, está todo mal ahí. Eso les digo yo, pero Ale insiste en ir, quiere ir a escucharlos, a ver Fui qué el año cosas nuevas pasado. dicen. Fui el año pasado. Él insiste, y bueno, pues uno no lo voy a detener. Oigan, pero yo quiero aprovechar que están ustedes tres grandísimos analistas, de verdad, muy inteligentes, entonces yo me quiero aprovechar, la verdad, y hacer como el paneo
del continente. Entonces, porque ya dando pie a que iba a venir Milei y no vino y que se iba a organizar también una protesta mañana. Fede, pues muchas gracias por estar aquí y yo la verdad sí quiero que nos cuentes un poco de cómo entendemos ahorita a Argentina, casi un año de Milei, está mandando oro a Londres. No, ¿por qué no pudo venir? O sea, explícanos un poco, por favor, qué es lo que está pasando ahí, pues ya para aprovechar, ¿no? O sea, no siempre los tenemos a los tres aquí, yo espero que se repita y que a mí me toque también, y pues que nos cuentes un poco también de qué pasa en el Cono Sur. Gracias, qué gusto saludarlos a todos, a todas. Eh, Esto sería cómico si no es porque estos cuates tienen poder político, tienen poder narrativo. Y en el caso argentino, pues un poco lo que digo siempre, han puesto en marcha un experimento social de magnitudes, yo creo que inéditas, y hay un mundo morboso que observa el experimento social de Milei y adláteres, porque Milei es el personaje más despeinado de un grupo de irresponsables gravísimos que ya habían causado daños sociales. Sturzenegger, el asesor económico, Caputo, el ministro de Economía, Macri, que tiene un pie puesto también en ese gobierno con el que se habría cenado ayer Milei, y seguramente habrá sido regañado Milei por Macri, que es el capo en serio. Milei es un poco el Joe Pesci, ¿se acuerdan de la historia esta de Scorsese, donde Milei cumple el rol de Joe Pesci, ¿no? Es el mafioso más estridente, más dispuesto a pegarle un balazo a alguien que le cae mal porque le sirvió un café frío, pero ahí las mentes de los capos realmente son Macri, el establishment económico, que se ve favorecido siempre por la impronta de estos delirantes anarcocapitalistas, que les ayudan a llevar a cabo maniobras de transferencia de capital. Finalmente estamos viendo más allá de las reivindicaciones anarcocapitalistas de Milei y estos personajes, lo que seguimos viendo es como a través de facilidades fiscales, las clases ricas, el Galperín, que es el dueño del Mercado Libre en Argentina, y todas las 100, 200 familias más ricas de la Argentina, siguen beneficiándose, ya sea una eh, experimento anarcocapitalista, ya sea con la derecha clásica macrista o liberal, neoliberal macrista, siempre se favorecen los mismos. Y los otros, a los cuales Milei les ha prometido que dentro de 40, 45 años su condición personal va a mejorar, están todavía expectantes en una Argentina donde hay mucha gente que, aunque se ha revertido ya la popularidad de Milei y empieza a aumentar la gente que lo repudia, todavía hay mucha gente que confía en Milei y que dice, pues sí, yo chance me espero a tener 79 años, o sea, chavitos que hoy tienen 25, dicen, no, pues chance cuando yo tenga 80, 85, 90 años, esto va a mejorar, ¿por qué no apostar al anarcocapitalismo de Milei? Y bueno, ahí dices, hay como una suerte de delirio, ¿no? Yo revisaba un poco los discursos de la CIPAC o CEPAC, estos acrónimos que usan estos cuates, eh, y veía las intervenciones de Bukele, que fue protagonista de la última, veía la intervención de Agustín Laje, de todos estos cuates, y yo me preguntaba, ¿a esta gente la une de verdad una ideología, un programa ideológico o una angustia psicológica? Porque esta derecha ultra en realidad eh, asume y está orgullosa de un grado de perversión, de perversidad, que a cualquier otro ciudadano, más o menos, pues seas de izquierda, derecha, liberal, más un poco, que te causa vergüenza. Es gente que hace de la humillación, de la sumisión del otro, del supremacismo, una agenda política. Y tú lo ves cuando Trump se burla de los migrantes tras la frontera, pero no es que se burle metafóricamente, se les hace así, tururú, tururú, y los migrantes lo ven del otro lado de la reja y dicen, pero este es el que fue presidente de Estados Unidos y quiere volver a hacerlo, ¿por qué se está burlando de mí, que soy un pobre cuate que está en una situación? Y cuando tú ves a Bukele que dice, no, hay que respetar la prensa libre y nuestras democracias, tienen que la policía tiene que servir a la población, y luego ves todas las fotos y las imágenes y los videos de lo que son los presos en las cárceles de El Salvador, donde los cuales, bueno, hay maras que deben haber delinquido, hay maras que no deben haber delinquido, y hay un montón de inocentes puestos ahí en actitudes de sumisión, de humillación física, con el torso desnudo, haciendo gestos
dices, bueno, acá hay una satisfacción de estos cuates. Y cuando Agustín Laje dice cada balazo en cada zurdo es motivo de orgullo y la policía está poniendo orden, en realidad lo que no sé si quieren el orden o odian a los pobres abierta y francamente, a los que llaman orcos, sucios, zurdos, piqueteros, huevones. Aquí en México, nuestra querida Xochitl, que coqueteó con Milei, porque luego se dice que no, que es de izquierda, que es trotskista, pero es otro agente de Steve Bannon en México, esa derecha que se dice a sí misma liberal, pero que en su terror contra el avance del autoritarismo un Castro comunista de López Obrador es capaz de ponerse en contubernio con Pompeo, con la Alt-Right, con Steve Bannon, con la Atlas Network. Y bueno, es un concierto de delirio, pero de delirio preocupante, porque vemos lo que ocurre en Gaza, que es parte de este concierto, es la derrota del orden internacional, la derrota del derecho, la derrota de la decencia, y todo en pos de un programa que a mí, a esta altura, me parece más psicológico que ideológico. Es decir, son gente con profundos complejos que gozan con el oprobio ajeno, gozan con la humillación del otro, gozan con el sometimiento del débil y que eso lo quieren llevar a la política pública, abierta y directamente, ¿no? Lo dejo acá. Mañana los Argenmex, que ya se habían organizado, la comunidad Argenmex, que ya se había organizado para hacer una manifestación por la visita de Milei, no la suspendió, ha decidido mantenerlas en el Ángel a las 12 del mediodía, porque razones para protestar contra el avance de este delirio homofóbico, antifeminista, y que además reivindicador en el caso argentino de los crímenes de la dictadura debe ser resistido por todos los costados a toda hora. Muchas gracias, Federico. Y pues sí, ahí está la invitación. Vamos a ir a cubrir. Esperemos que podamos ir porque descansamos los fines de semana, entonces alguien va a ir a cubrir a alguien. No se Y preocupen. mañana va a haber equipo completo, cubriendo distintas cosas, porque como que todos se pusieron de acuerdo a hacer cosas mañana, y ayer tenía yo mi agenda revolucionaria, la pasamos todos, porque dijimos, nada más el sábado hay como 4, y Ale eligió ir a la CEPAC, bueno, pues cada quien sus gustos, ¿verdad? No me han contestado todavía, ¿no? Es que es interesante. Por ejemplo, antes de entrar con Leti, que tengo una pregunta que justamente tenía como guardada, pero, o sea, el año pasado abrieron con una misa, ¿no? Entonces, o sea, es como, son como muchos protocolos de la ultraderecha que uno piensa que son caricaturas, pero en realidad no. La ficción se acerca a la realidad, ¿no? Leti, justamente con esto que comenta Federico, ¿no? Estamos viendo, pues, de que la agenda de estos personajes que se agrupan en esta CEPAC, pues, es como muy clara, ¿no? Homofóbicos, racistas, ultrarreligiosos y odian a los pobres y no tienen miedo en decirlo, y ahí son, ¿no? Multimillonarios, muchos de ellos. Tenemos esta agenda pues, de los que son los demócratas en los Estados Unidos, que pues luego no se pintan de cuerpo entero como si lo hacen estos de la ultraderecha o los conservadores, ¿no? Hoy, por ejemplo, hace un momento estaba leyendo una noticia del New York Times que decía, preocupa en Estados Unidos que elección en Venezuela aumente la crisis migratoria, ¿no? Entre la frontera entre México y Estados Unidos. Y luego me acordaba de estas cosas que hace el Wilson Center, que es como el think tank donde está Anthony Blinken ahí participando, justamente diciendo que la agenda para dar golpes de Estado, no lo dicen así abiertamente, pero la agenda para hacer transiciones democráticas en Latinoamérica es a partir de usar periódicos, defensores de derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Cómo caben estos discursos, digamos, para que se implementen o se corran hacia el continente en esta disputa de proyecto que es al menos en Estados Unidos entre conservadores y demócratas, pero que hacia el continente entero, pues es más bien asegurar la hegemonía de este país que pues no la quiere perder ya, pero ahora ya uno usando la Operación Cóndor, sino otro tipo de mecanismos, ¿no? ¿Qué lectura tienes al respecto? Híjole, oye, pregunta como de los 64,000 pesos. Fíjate que yo creo que hay como que muchos planos, no son como muchos planos, pero yo quiero destacar uno que tiene que ver con una lectura que hacemos mucho desde, sobre todo el caso mexicano, que por obvias razones y casi porque la realidad nos lo ha embarrado en la cara, vemos como que más allá de que si son demócratas o republicanos, pues tienen digamos, el efecto acaba siendo más grotesco o menos, pero que es muy fuerte para México y la relación asimétrica se impone en esa lógica. Pero lo que me parece importante es que, aunque son lo mismo,
aguas porque hay una disputa que en términos ideológicos sí los vislumbra diferente, que puede también llegar a tener un impacto. Te digo, no en términos del discurso imperialista y que somos los mejores y bueno, tenemos que mostrarle al mundo nuestras bondades, sino en algunas circunstancias que sí llegan a modificar la relación también con ellos. Ustedes habrán oído hablar, y de eso hay que hablar después mucho, Daniela, con el tema del proyecto 2025, que es un proyecto que en Estados Unidos está, desde mi punto de vista, este es como el as bajo la manga que van a tener los demócratas, porque es un proyecto que aglutina a los más ultra de derecha, que además estaban, digamos, muchos de ellos eran funcionarios con Donald Trump, que pretenden regresar al poder de su mano y llevar a cabo una agenda mucho más de derecha, no solo en el plano de lo económico, como mencionaba hace rato con la propuesta de Kamala Harris de alinearse más hacia el lado de los derechos individuales, los derechos de las personas a su libre albedrío. Estos, de plano, sí se abren y sí, sin tapujos, vamos, hablan de una agenda extremadamente de derecha medioeva, del medioevo. Vamos, cuestiones que tienen que ver con no solamente prohibir el aborto como está, que sería el tema del que me agarré al inicio, sino además dar un seguimiento y una vigilancia de mujeres que podrían salir de su estado para pretender abortar en otro estado y entonces sancionarlas, ¿no? Pero otras cosas de un grotesco como impedir por cuestiones nacionales la presencia de ciertas personas en ese país, un tipo de control que ya en algunas cosas se vuelve, pues sí digamos, delirante, como las misas, ¿no? Ahora que mencionaban, que tú decías, ¿no? El inicio de esta cumbre de la derecha, ellos pretenden que las escuelas, además de que no tengan por decir, una Secretaría de Educación Pública que existe en Estados Unidos y que va delineando algunas cosas, no solo prohibir libros, sino también imponer el rezo antes de las escuelas. Cosas que suenan, ¿y a poco eso está pasando? Eso es lo que se está discutiendo en Estados Unidos también hoy. Y en esto, lo interesante es que cómo se transmite a países donde eso es ley, o sea, eso ocurre, o les gustaría que avanzara incluso en esa lógica. Este discurso de la CEPAC, de patria, familia y Dios, pues sí es muy de la época de Mussolini, ¿no? Tal cual es la bandera de esa derecha que creíamos que se iba a superar a sí misma por una razón muy simple, que la familia se ha reinventado de una manera muy interesante a lo largo de los últimos 100 años, vamos a decirlo así. La misma idea de Dios, pues obviamente podría también llevarnos a un debate interesante, pero bueno, vaya, no hace alusión a una práctica cotidiana de las personas hoy en día, y menos en este caso en Estados Unidos. Pero sí es interesante, como tú dices, cómo estas banderas se pueden utilizar o reinventar para darle un contenido hacia otros países, ahí pensándolo en términos de intervencionismo. Por ejemplo, el tema de la migración asociado a la seguridad. No la migración como un factor que tiene que ver con su mano de obra, con la utilización que ellos hacen de este stock, digamos, que beneficia a su sistema económico, no su demografía que requiere también de este componente, y además de su propia diversidad de origen, sino como la inseguridad. Y ahí es donde el tema de patria, de este lema que yo mencionaba, se vuelve muy interesante, porque entonces la patria es el sitio amurallado. Y frente a la muralla, lo que importa es también protegernos, porque estamos asediados por el resto del mundo, al que nos la pasamos presumiéndoles que somos el principal y mejor país del planeta y que deberían de imitar nuestro modelo, no solo de vida, sino nuestro modelo en todos los sentidos. Entonces, la paradoja lingüística es muy complicada porque al mismo tiempo que se presumen, no quieren que los demás que les interesa, pues vayan y lleguen a querer seguirlos e imitarlos. Entonces, creo que hay una cuestión que se vuelve muy compleja porque parece un discurso muy simplón, muy elemental, muy pasado de moda y sin embargo muy presente en la manera en que ofrecen, decía Fede, bueno, esto de que no importa cuándo te llegue ese beneficio de esta propuesta, pero algún día es algo así como el paraíso algún día te llegará. No sabemos si en vida, ¿verdad? Ese es parte del problema, pero bueno. Entonces,
Sí creo que cuando anuncian, ¿no? Estas cosas de amenazas, y ya lo hizo la opositora de Venezuela, y ahí es donde yo dije, bueno, está perdida, no entiende, para el caso mexicano, que producto de la crisis en ese país, una de las respuestas sería un mayor éxodo venezolano. Eso es muy difícil. Primero, que no siga pasando como ha ocurrido, porque efectivamente hoy por hoy Venezuela es el principal éxodo migratorio del continente latinoamericano, eso no cabe duda. Y esto podríamos discutirlo también por sí mismo. Pero el dato importante es que también el momento de mayor movilidad migratoria desde Venezuela también obedeció a condiciones internas, pero a una política estadounidense que permitió y facilitó esa movilidad. Hoy no existe y por tanto no facilitaría en esa forma como se dio esa migración masiva con que se amenazan para levantar este discurso donde la ultraderecha dice, ya ven, podrían amenazar a la patria, podrían amenazar a sus familias y dónde quedamos nosotros, ¿no? Entonces, no lo veamos como tan simplón, porque estos discursos, esto medioevo en el presente, sí tienen un correlato con a gente que les hace sentido, y vaya, digo, el caso es Argentina, como bien nos explicaba Federico, ¿no? Sí, bueno, el tema migratorio siempre va a ser como, y esta visión ligada a la seguridad, porque cuando vemos algún tipo de migración que llega a la en la Ciudad de México la vemos como muy claramente, ¿no? O sea, hay migrantes VIP y hay migrantes pobres. Y el tratamiento incluso de los gobiernos nunca es igual. Pero yo quiero preguntar, Ingrid, sobre este asunto de estos grupos. O sea, está lo que sí representa abiertamente, porque tú estás acostumbrada a que la derecha, pues dice, soy de derecha y ya. Nosotros no. Aquí el yunque era una cosa oscura, secreta, que se juntaba y secretamente y nadie lo expresaba así abiertamente. Era como un poco vergonzoso, ¿no? Y de pronto ya vemos que sin pudor, por todo el mundo, estos personajes están activamente haciendo política y reivindicando una serie de cosas que justo podrían ser caricaturescas si no fueran reales, o sea, si no estuvieran con los gobiernos. Eh, y, y en ese juego, pues entran también los empresarios. Y lo que vimos también los últimos días, la última semana, fue a este señor de la X, Elon Musk, cerrando, abriendo, diciendo que no quiere a los comunistas en su red. Ya vamos a ser expulsados algún día cualquiera de estos, ¿verdad? Porque además le parece comunista hasta a López Obrador, o sea, una cosa absurda. ¿No? Y promoviendo además esto que ocurrió en Londres de toda esta ola justo racista, antimigrante, pues promovida mucho por personajes que sí tienen acceso y puerta abierta en la red social para, difundir todas sus mentiras, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos esto y cómo nos inscribimos? Eso hay que aprovechar antes de que nos echen. Pero ¿cómo lo ves tú y cómo miras esto y cómo engarzamos eso con justo lo que nos estaban contando ahorita Leti y Federico? O sea, les aviso que nos van a echar. Eso yo creo que no cabe duda. Yo estoy esperando el momento de la cancelación de la cuenta de X porque somos todo lo que no le gusta, digamos, a Elon Musk. Y hoy en día es una herramienta donde él entró así tipo, voy a defender el libre discurso y terminó siendo casi que el amiguito number one de Donald Trump. Y en ese sentido, claro que es una plataforma que en este momento tiene un sentido político y se está un poco encauzando hacia allá, lo cual es muy preocupante, ¿eh? Es muy preocupante porque gran parte del debate público se genera en esa red. Entonces, o hay que encontrar una alternativa o hay que buscar otro espacio porque la verdad es que ese debate público va a estar permanentemente pasado por ese filtro de la ultraderecha. Entonces, yo no sé si ahí nos conviene o no seguir en esa lógica. Ahora, eso que hablas tú, Dani, de cómo esta derecha, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, la derrota de los fascismos, cómo se reagrupan y vuelven al principio como muy escondidos y en estas, como bien decías tú, ¿no? En estas sociedades secretas, como media conspiranoicas, pero secretas,
pero de un tiempo a esta parte vemos que resurgen, y resurgen en forma de partidos políticos, resurgen en forma de candidaturas, de presidentes, y un poco para hacer, digamos, un poquito de recuento, yo les podría dar algunos momentos, que son como los momentos claves en que esta ultraderecha se reagrupó. El año 2000, porque esto es del 2000 hasta esta parte, antes del 2000 estas ultraderechas estaban como escondidas, ¿no? Pero en el año 2000, por ejemplo, aparece la extrema derecha en Austria, o sea, como primer, digamos, evento de la ultraderecha. El 2002 aparece Jean-Marie Le Pen, que gana un segundo lugar y que más o menos se instala, ¿no?, en Francia. Si avanzamos en el tiempo, el 2013 se crea Vox, que yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales de estas ultraderechas, ¿no? Este partido de ultraderecha de España, ¿verdad? Que este señor Santiago Abascal, que viaja en esta CEPAC por el mundo, él es el fundador, y el 2013 empieza este movimiento ya en España. Más adelante en el tiempo, el 2017, aparece Trump, ¿no? Y ahí es como, ¡pum!, el gran momento político en que ya se ganan candidaturas, ya hay un referente, digamos, en Estados Unidos fuertísimo y muy transparente. El 2018, Bolsonaro. Después, el 2021, aparece José Antonio Cast, en el caso chileno, que estuvo ahí a punto de ganar, ¿verdad? Y ahora tenemos a Milei, pero al fondo, si se fijan, de un tiempo a esta parte, es decir, uno pudiera situar más o menos en el año 2000, la aparición ya de manera mucho más oficial de estos partidos de la ultraderecha con todo lo que eso significa. Ahora, ¿cómo se sostienen? O sea, ¿bajo qué ideología? Porque claro que hay un componente, como bien decía Fede, como de miseria individual, ¿no? Gente miserable. Pero además de eso hay un componente ideológico. Y ese componente ideológico que ellos plantean está como mezclado con una especie de conspiración, donde ellos creen que ellos conocen la realidad y que la realidad progre, que es este mundo actual de derechos y libertades, vendría a ser como una cuestión impuesta, ¿no? Por una agenda globalista, por la ONU, por una serie de cuestiones que ellos les representa a ellos el establishment, ¿no? Y ellos, como son, digamos, estos rebeldes, ellos hablan mucho en las subculturas de Internet que se mueven, porque muchos de los votantes de la ultraderecha se mueven en subculturas online, en foros, por ejemplo, como el 4chan, en el mismo X, pero son grupos de personas que comparten estas ideologías. Estas subculturas online tienen ciertos conceptos. Por ejemplo, ellos hablan de la policía del pensamiento o el marxismo cultural, en el sentido de que estamos controlados, casi como en una cosa orwelliana, por una ideología progresista que es obligatoria, es decir, ellos en el fondo rechazan esta cosa como del deber ser actual y por lo tanto ellos hablan de que lo políticamente correcto es algo impuesto y ellos son políticamente incorrectos. Y utilizan esta imagen, no sé si ustedes se acuerdan de la película de Matrix, donde el Morpheus le ofrece a Neo dos pastillas, una azul y una roja. La roja era para ver el mundo tal cual era, la azul era para seguir en la Matrix, ¿no? Ellos hablan de la píldora roja y en todos los foros, y van a ver ustedes, busquen píldora roja y se van a dar cuenta cómo es parte porque además tienen su propio léxico, ¿no? Su propia narrativa. Esta idea de la píldora roja es algo con lo que ellos andan por la vida, es decir, nosotros sabemos cómo es la realidad y todo el resto de las personas, digamos, se tomaron la píldora azul. Está Agustín Laje, por ejemplo, que hablaba Fede recién, que son como estos intelectuales, ¿no? Estos intelectuales que no necesariamente pasan a primer plano como Milei, sino que están detrás, y están detrás con estas ideas de derrotar al marxismo cultural, que el marxismo cultural sería básicamente los derechos, básicamente lo que ellos llaman políticamente correcto, básicamente las libertades individuales, eso sería el marxismo cultural, pero ellos vienen como con esa narrativa de nosotros somos, digamos, como una especie de revolucionarios, somos los que nos oponemos a esta lógica mundial, ¿no? Y el tema también tiene que ver mucho con el género, y ahí hay otra corriente, otro vértice interesante que hay que estudiar en estos movimientos hacia la ultraderecha, en términos de que el votante de ultraderecha principalmente son hombres heterosexuales.
generalmente blancos, empobrecidos, sin trabajo, o que la sociedad, digamos, los ha dejado un poco de lado, la sociedad neoliberal, pero ellos no entienden que culpa el neoliberalismo, sino que culpan al género. Y culpan a los movimientos feministas, a los gobiernos progresistas, a todas las corrientes progresistas del mundo de su mal. Entonces son hombres que están profundamente enojados con las mujeres y son misóginos, y se juntan en estos foros. Ellos se reconocen como machos beta, dicen, en relación a lo que serían los machos alfa, y así hacen sus clasificaciones en términos de si son deseables o no para las mujeres. Entonces están estos incels, que los incels son célibes involuntarios, ese es su concepto, y son involuntarios porque nadie los toma en cuenta, entonces odian a las mujeres profundamente y traen una narrativa hipermisógina. Esos son los seguidores de Milei, de todos estos individuos, y son los votantes. Y hay una gráfica, que ya no recuerdo en qué periódico lo mostraron, pero es una gráfica muy interesante a nivel mundial, de cómo los hombres jóvenes, en relación a las mujeres jóvenes, están virando hacia la derecha. Los hombres jóvenes mayoritariamente giran a la derecha, cuando las mujeres jóvenes están girando hacia la izquierda. Y eso es algo que se ve en todos los países del mundo. Corea del Sur es el que tiene la curva más brutal en términos así, porque en Corea del Sur efectivamente hay una disputa hombres-mujeres muy, muy, muy terrible, que ahí no se ha podido resolver de ninguna manera. Pero también el género está moviendo a estas ultraderechas, ¿no? Que al final ni tan revolucionarias, porque como bien hablaban aquí mis compañeros, son el establishment, pues, porque llegan al poder y ya se ponen a hacer negocios y ya vienen con los empresarios y ya entregan el país a Estados Unidos, y no hay nada de revolucionario en eso, ¿no? Pero el discurso convence, y es este discurso de las pastillas rojas, de los incels, de que hay que eliminar a las mujeres prácticamente, de que hay que retomar el Make America Great Again. Es eso, es que América para los americanos, para la gente blanca y principalmente para los hombres. Entonces, sí son cosas que hay que ir poniendo ojo, porque también está hablando de una tendencia mundial, ¿no? Que va hacia allá. Pues, o sea, se ve gris o gris el panorama, o sea, como muy desalentador más bien. Y en ese sentido, ¿no, Federico? Justo, teníamos como que esta frase que yo me acuerdo que creo que la dijo un argentino, un presidente argentino, de civilización o barbarie, ¿no? Y esta otra de socialismo o barbarie, o sea, ante todas estas cosas, ¿no? Proyectos que tanto en el progresismo como en la ultraderecha, cuando llegan al poder, terminan de su radicalidad y vamos a negociar y a perpetuar el capital, ¿no? ¿Qué nos queda, no? O sea, ¿cuál es, digamos, el paso a seguir? O a lo mejor no el paso a seguir, sino el punto a detenerse, rodillo en tierra, como dicen algunos, y decir, desde aquí vamos a construir por acá, con esto sí, con esto no, a nivel continental, a nivel país, a nivel comunidad, a nivel barrio, no sé, o sea, hacia dónde perfilar esto con este panorama que pues nos están presentando ustedes también como así, ¿no? Qué buena pregunta, porque es una pregunta que ataca el tema del optimismo, del escepticismo, el realismo, el negacionismo, el dogmatismo que también tienen nuestras izquierdas, que a veces se niegan a ver los problemas que tienen enfrente. ¿Cómo ofrecer esperanza a la parte decente del mundo, a la sección de la sociedad que considera que hay que recuperar ideas elementales de lo que estos cuates llaman el colectivismo, despectivamente? Es decir, si no recuperamos un sentido de la cooperación, si no recuperamos la idea de una sociedad solidaria, si no recuperamos la idea realmente igualitaria, y esa sí le pertenece a la izquierda, de igualdad de oportunidades, de condiciones de vida, que el destino no sea algo al que puedan aspirar solo los que lo puedan pagar, en fin, todo lo que son los reclamos esenciales de la justicia más elemental. ¿Cómo peleamos por ellos cuando la derecha se ha hecho a sí misma una pregunta que yo creo que es una pregunta que se la hace cíclicamente? Con la derecha puedo referirme también a las siempre ricas élites y oligarquías que han tenido el poder mediático, el poder narrativo a través de la iglesia, el control de la iglesia, yéndonos hacia atrás en la historia, pero ahora el de los medios de comunicación y el poder militar. Y es la pregunta que se hacen ellos sería, ¿yo por qué le voy a ceder territorio a los zurdos? Dicho abiertamente, pero intentando sofisticarlo un poco más. ¿Por qué yo voy a repartir riqueza
¿Por qué voy a aceptar propuestas de reforma fiscal progresiva en la cual realmente se hagan efectivas la distribución de los recursos? ¿Por qué yo le voy a dar a estos perdedores, estos palestinos que están ahí estorbándome porque ahí hay mucho gas en la franja de Gaza y además me caen mal? ¿Por qué los voy a respetar si los puedo exterminar, si tengo el poder militar y si además la comunidad internacional, salvo la parte decente de la humanidad que sale a las calles a protestar, los estudiantes en Estados Unidos que han dado un ejemplo de ético, los judíos y judías que dicen no en nuestro nombre, a pesar de eso, ¿cuál es el problema? Si entra Netanyahu al Congreso de los Estados Unidos y es aplaudido, y hay 2 o 3 locos con un cartelito, hay un tal Bernie Sanders que tiene un discurso disparatado al que no pela nadie. Entonces, esta derecha se hace ese poder, esa pregunta, perdón, porque tiene ese poder. Es verdad que es un poder que se le ha disputado, es un poder que no está presente de manera uniforme o hegemónica. Las democracias han jugado, aunque sean nuestras democracias representativas liberales incompletas, realmente existentes que tenemos, han jugado un papel para contener el avasallamiento de esos poderes, pero lo que estamos viendo es el regreso. Y el regreso basado en esta pregunta, ¿yo por qué tengo que soportar la agenda de los subordinados cuando yo puedo imponer la mía? Y eso es peligroso y desesperanzador, sin duda. Para los que somos papás, para los que son mamás, tener hijos que empiezan a buscar su oportunidad en la vida, en el futuro, en el destino, en nuestros países. Es un poco alarmante la cosa porque cómo les inyectas cierto optimismo, sin caer en la tontería, sin decirles, no, pero todo está bien, ¿no? Caer también en nuestras autodefensas narrativas de izquierda, no, ahora sí podemos, y entrenándolos o ayudándolos a que también se enfrenten a las coordenadas de la realidad. Y es una disyuntiva que yo tengo todos los días, te lo digo, que todos los días me pregunto, ¿pongo este tuit o lo reservo y pongo un poema de Miguel Hernández, carajo? Porque si no nos defendemos con poesía, con sentido de la belleza, con sentido de la humanidad y la empatía, ¿cómo nos defendemos? Ahora sí creo que la historia también nos ha mostrado, a pesar de los estragos genocidas, criminales, que ha tenido esta manera de pensar conservadora, esta manera de concebir la sociedad con terror al diferente, con terror al homosexual, con desprecio por las minorías que reivindican sus derechos, ha sido resistida siempre, ha sido resistida también por esa otra parte decente de la humanidad. ¿Acaso esa resistencia no alcance a detener los estragos del capitalismo, ¿no? El calentamiento global, por más buena onda que seamos los que nos creemos que estamos en la parte decente de la humanidad, ¿qué poder político, qué fuerza de contención tenemos contra el avasallamiento de un modelo de producción, de consumo, de concebir las sociedades que está destruyendo también al planeta? Y creo que la única es más democracia, creo que la única es más izquierda, creo que la única es más diálogo. Yo el otro día publicaba con el candor que me caracteriza la idea de que tenemos que reconciliar a nuestras izquierdas en México, pero bueno, voy a insistir en ese candor porque ahí está también un nicho de esperanza, es decir, bueno, a ver, carajo, estamos viendo cómo se parten estoy muy mal hablado y pido disculpas, cómo se pelea el Submarcos con López Obrador, cuando decimos, pero muchachos, serenen un poco la testosterona y miren lo que tenemos enfrente, que es un enemigo muy poderoso. ¿Cómo puede ser que nuestras concordancias, que nuestras reivindicaciones comunes no sean más importantes que nuestras diferencias políticas? No comprender que la 4T con sus gigantescas deficiencias e incluso claudicaciones, es un cambio hacia una sociedad más justa, donde hay menos pobres hoy, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, donde se han incrementado los pobres de manera, y también hay que decirlo, después del gobierno disque de izquierda de Alberto Fernández hubo más pobres. Yo me diría así a nuestros gobiernos de izquierda, si producen más pobres no son de izquierda, definitivamente. Y dices, bueno, a ver, intentemos reconciliar nuestras agendas de izquierda, veamos cómo se unen estos muchachos, cómo cada vez es más difícil de discernir la línea entre la ultraderecha y la derecha, que es lo que comentábamos también a lo largo de esta mesa. Es decir, ya hay una Xóchitl Gálvez que felicita a Milei, ya no distingues entre Kenia Rabadán y Lili Telles y Sandra Cuevas, ya no distingues entre ellos y Verástegui, se han radicalizado las derechas. Bueno, radicalicemos nuestras izquierdas pensando en que
si somos, como decimos ser, la resistencia moral que tiene el mundo, la resistencia digna y la resistencia de la decencia, pues tenemos que entender que estratégicamente esto de vivir atomizados entre troscos y zurdos pragmáticos no nos lleva mucho a ningún lado y que tenemos la obligación también de devolver la esperanza a esa sociedad que queremos representar políticamente. Y la esperanza tiene que ver con grandeza política, la esperanza tiene que ver con señales de decir, bueno, a ver, ante lo acuciante del problema que tenemos enfrente y ante lo acuciante de que aparte de los problemas que tenemos esta ultraderecha medieval, como decía Leti, también descrita, pues lo único que nos queda es ejercer una resistencia coherente, sólida y unificada. Yo creo que por ahí, si le buscamos por ahí, podemos encontrar motivos de esperanza. Y en las mujeres y en los jóvenes hay mucha esperanza, ¿no? Cuando ves a los estudiantes y las estudiantes tomando las universidades en Estados Unidos, ahí hay algo que anima, por supuesto, y siempre animará al optimismo. Oigan, pues esto está súper bueno. Yo espero que se repita esta mesa porque la verdad es que los tres son geniales y además espero que sea como los invitamos a la oficina, o sea, en un espacio donde no tengamos estas computadoras o sea, estas pantallas, ¿no? Que podamos como conversar más amenamente porque realmente creo que es pues es un trío muy potente, mucha inteligencia y yo les agradezco mucho esto. Ahora, se nos acaba el tiempo, entonces les vamos a pedir, porque tenemos otra entrevista ahorita con uno de los ya nombrados para el gabinete de la Ciudad de México, que tendrá que entrar, si no acá nos seguíamos, pero pues sí les quiero pedir como una reflexión de pues un minuto, como de qué agenda, 2 minutos, así como cuando le hace Julio el tema de los postrecitos, bueno, 2 minutos, pero de lo que quieran, pero sobre todo, con qué tarea nos quedamos para seguir pensando esto que estamos platicando hoy? ¿Cuáles serían como lo que ven para las próximas semanas en, en este mundo fuera de México? Leti. Me arranco rapidísimo para dar chance de que cada quien hable. Yo sí soy del club de los optimistas en eso, Fede, entonces me opongo a la lectura catastrofista, aún más justamente hacia las nuevas generaciones. Me resisto porque de repente, digo, se les ha cargado tanto la mano, ¿no? Entre que el cambio climático, los terremotos, las mafias, o sea, no, tenemos también que entender que hay un momento luminoso, que hemos cambiado fuertemente. En este país, sobre todo, han pasado cosas muy interesantes. Me gusta mucho cómo lo dices, a pesar de las claudicaciones, y en ese sentido hay que apostar por que esas claudicaciones vuelvan a la agenda para volverlas a empujar. Ahora, cerrando con esto, ¿qué hay que ver? Sinceramente, creo que no podemos dejar de ver. Esa es la primera cosa. Y la otra es darle un poquito más de vueltas a la tuerca de cada uno de los temas, porque insistió en lo que decía al inicio yo. Si nada más nos quedamos con una lectura de, no, en Estados Unidos las elecciones, no, ese país define al planeta en muchas cosas y la lucha que van a establecer al interior primero por el poder y después la manera como se posicione quien triunfe va a tener un impacto que sí nos afecta y por tanto ahí es cuando más la idea esta de la ciudadanía universal tendría que llevarse a cabo porque tendríamos que votar absolutamente todos los ciudadanos de este planeta en esta elección, aunque fuéramos voto, digamos, exterior, ¿no? Porque vaya que nos impacta. Por tanto, sí darle seguimiento, sí acompañar al debate lo que están posicionando y al final de cuentas, qué realmente puede avanzar en esa agenda, aún con las tibiezas que sabemos que tiene y aún con esas izquierdas que pues pueden decir algunas cosas y a otros ni siquiera los dejan hablar, que eso pasó en la Convención Demócrata. Pero acompañemos esto en esa medida porque también esto va a repercutir en cada uno de los países de nuestra región y del mundo. Entonces ahí la dejo. Yo bien rápido, los chilenos tendemos al pesimismo, entonces estoy en la otra vereda, es una cosa cultural, lo lamento. Pero yo diría que en términos de la situación geopolítica mundial en la que estamos ahora, Estados Unidos tiene 1000 frentes abiertos en distintos lugares del territorio mundial. Y en Latinoamérica en particular viene con esa agenda injerencista que trae desde la doctrina Monroe y la doctrina del 2001 de Bush. Entonces la verdad es que seguimos combatiendo esta injerencia y es un desacierto absoluto, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Fede,
en que las izquierdas estén batallando entre sí. Que unos en contra de Venezuela, los otros a favor de Venezuela, no, que los zapatistas, no, que contra la 4T. O sea, en un momento donde nos estamos disputando la soberanía de nuestros territorios y la no injerencia y posicionarnos de manera un poco más neutral en este mundo multipolar que se está, digamos que está bastante tenso entre sí, por no decir que va directo a la guerra, pero está tenso. Yo creo que es muy mala idea que las izquierdas no logren entender que los proyectos tienen que ser conjuntos y que si vamos a empujar la reforma al Poder Judicial, que es algo vital para este país y que tenemos una cantidad digamos, enemigos para aquello, no tiene ningún sentido estar peleándonos justo ahora entre distintos movimientos de izquierda. Es la cosa más absurda que puede existir, ¿no? Y en ese sentido creo que la agenda es anti-injerencista. Esa es la agenda que deberíamos tener en este momento y no permitir que Estados Unidos o que otros países nos vengan a imponer a nosotros políticas internas de nuestros propios territorios. Así que Voy, voy, Dani. Oye, gracias, Dani. Qué rico convivir con Leti, contigo, con Ingrid, con Ale. Yo soy fan de ustedes, yo soy público de ustedes. Así que estar en la mesa a veces con ustedes me representa un motivo de enorme orgullo. Yo diría, a ver, un llamado a la memoria, a que ejercitemos esa gran facultad que aparte es fuente de dicha, que es la memoria, aunque la memoria se tenga que ocupar de revisar asuntos muy dolorosos. Acaba de salir el informe del equipo de Carlos Pérez Ricard, hay que revisarlo, está muy bien ensamblado, es una de las claudicaciones a las que nos referíamos, pero no lo quiero evocar ahora para hacer un llamado al pesimismo, Leti, sino para hacer un llamado a las virtudes de la memoria. Revisemos la historia reciente. El único consejo que yo, y intentando ser lo menos paternalista posible, podría darle a los chicos y chicas que no fueron, que no vivieron, que todavía no habían nacido cuando la guerra sucia en México, cuando la dictadura de Pinochet, cuando las dictaduras que azotaron a Centroamérica, cuando los crímenes y terrorismo estaban en la Argentina, que revisemos esa historia, que veamos la película 1985, y que hay izquierdas que la critican porque no es del todo. Es una película esencial para comprender lo que significa el hecho histórico de juzgar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad y que eso se hizo en la Argentina y que ese avance en la justicia hoy se quiere mandar para atrás por la vicepresidenta de aquel país, Victoria Villarroel, y el Joe Pesci, payaso que porta la banda presidencial llamado Javier Milei. Hay que leer el informe de la comisión aquí de la verdad sobre la guerra sucia, hay que ir a fondo, está muy bien estructurado, hay que seguir viendo, revisando Ayotzinapa, que son no el único caso, pero sí casos muy emblemáticos que nos ayudan, aunque sea de manera dolorosa, a comprendernos como sociedad. Es un llamado a la memoria para que no caigamos nunca en el negacionismo. El negacionismo es la principal arma de la derecha. Pues con esto, no caer en el negacionismo y pues estar pendientes de la agenda mundial. Con esto despedimos esta mesa. Muchas gracias, Leti, Ingrid, Federico, por el tiempo. Dani también acá por acá. Todavía no se conecta nuestro compañero, pero pues más bien vamos a ir cerrando como esta mesa para dar pauta a otras cosas que nos quedaron pendientes de comentar. Y pues muchas gracias. Aquí en el chat nos están poniendo muchas cosas Muchas muy gracias. importantes. Están geniales. Yo los amo, son Y maravillosos. Gracias. Federico, Repitámosla, yo me apunto. Aunque feliz. hoy soy bateadora emergente, pero yo me apunto. Feliz, un abrazo. Nos vemos el lunes. nos vemos el lunes.